Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Yo soy Ana y hoy os voy a enseñar lo que hicimos con esta vieja mesita de noche. Justo hoy se van a presentar los nuevos materiales o la nueva colección de materiales de Redesign With Prima en colaboración con la gran artista del mueble Kacha Furniture, y nosotros queremos aprovechar para enseñaros cómo utilizar uno de los materiales de Redesign, que son los sellos decorativos. También los transfer, pero de los transfer es verdad que ya hicimos algún otro vídeo. En cambio, los sellos los hemos utilizado alguna vez como pequeños detalles, pero nunca os hemos explicado bien cómo funcionan. Son un material muy versátil y muy fácil de utilizar. Antes de llegar al momento de decorar, esta mesita necesita una preparación previa. Lo primero de todo va a ser limpiarla. La hemos recogido de un garaje de una casa que estaba o había estado hasta hace nada en obras. Así que con eso podéis imaginar la cantidad de polvo que puede haber acumulado. Aparte que con los años que tiene, inevitablemente se acumula suciedad. Así que el primer paso va a ser limpiarla en profundidad. Para ello vamos a utilizar agua y un limpiador jabonoso para madera. Hay muchos limpiadores en el mercado, nosotros vamos a utilizar este, pero podéis utilizar el que más os guste. También se podría utilizar lo que es jabón en escamas. Nosotros alguna vez sí que lo hemos usado y funciona muy bien. Aquí lo importante es que sea apto para madera y que no deje residuos. Utilizando una bayeta o un trapo, limpiamos bien toda la superficie, frotando en los sitios donde haga falta, y después de estar bien limpia hay que dejar secarla muy bien. Nosotros normalmente intentamos dejar secar, por ejemplo, de un día para el otro. Lo lavamos por la tarde y hasta el día siguiente por la mañana no pasamos a la siguiente fase, que ya sería en este caso el lijado. Y para lijar utilizo como habitualmente la lijadora eléctrica con una lija de grano medio, en concreto una lija de grano 120, y lijo hasta eliminar por completo el barniz viejo. Lo hago porque el barniz está muy estropeado. Sería un error muy gordo pintar directamente por encima de este barniz, porque está tan estropeado que el acabado no iba a ser fino, y aparte, aunque quede bien en el momento, dentro de nada la pintura se estaría descascarillando. Así que en este caso voy a lijar por completo para eliminar el barniz. Si el barniz estuviera en buenas condiciones, obviamente este paso pues no sería tan complicado, pero aquí sí es muy importante. En esta toma podéis observar con qué facilidad eliminó el barniz viejo. Los que restauráis muebles, los que tenéis que lijar, sabéis perfectamente que ojalá el barniz se pudiera remover siempre con esta facilidad, que normalmente no es el caso. Esto pasa cuando el barniz ya está muy estropeado y se cae prácticamente solo. Después de lijar, elimino los restos de polvo con un trapo y alcohol, dejo que se seque muy bien y ya puedo avanzar al siguiente paso, que es aplicar la imprimación. Aplicar imprimación en este caso es un poco opcional. Nosotros lo hacemos porque este mueble es un encargo, es un mueble de una clienta. Entonces nosotros, como profesionales que somos, queremos que el acabado sea lo más duradero posible. Por eso lo hacemos. Vosotros, si lo que vais a pintar es un mueble que vais a tener en casa y sabéis el uso que le vais a dar, a lo mejor el paso de la imprimación en este caso se podría ahorrar. Más que nada porque va a ir en un tono oscuro, con lo cual no hay riesgo de manchas o riesgo de sangrado. Y por otro lado, la pintura que vamos a utilizar, que es un Chalk Paint, como habitualmente de la marca Vintage, tiene muy buena calidad y muy buen agarre. O sea que la imprimación nos podríamos saltar ese paso.
pero nosotros igualmente se la vamos a poner. En el vídeo no se llega a apreciar del todo bien, pero si os fijáis detenidamente veréis que la imprimación que estoy aplicando no es blanca, tiene un tono gris. En el vídeo se ve más claro de lo que es en realidad. Este tono gris es un truco que tenemos nosotros cada vez que vamos a pintar un mueble en tonos oscuros, que es para luego la pintura, para conseguir mejor cobertura. Entonces a la imprimación, que normalmente es blanca, también es verdad que la hay en gris, pero nosotros la que utilizamos es siempre blanca, pues la aplicamos unas gotas de pigmento oscuro, en este caso de pigmento negro, y la transformamos en una imprimación gris. Hay personas, hay compañeros que incluso tiñen lo que es la imprimación del tono que van a utilizar. Por ejemplo, si van a pintar un mueble en, vamos a suponer, en rojo, pues añaden unas gotas de pigmento rojo a la imprimación y así la base de la que parten para conseguir el color pues es mucho más parecida y eso pues lo que hace es ahorrar manos de pintura. Como ya os comenté, esta mesita es un encargo y la clienta nos ha pedido un tono específico, un azul muy oscuro, casi negro. Así que lo voy a hacer, voy a mezclar azul, que es el warm blue, lo voy a mezclar con el black velvet, o sea, con el negro. Voy a añadir negro hasta conseguir el tono que busco. Y una vez tengo listo el tono que busco y la imprimación está bien seca, es momento de empezar a pintar. En este caso voy a aplicar la pintura utilizando una brocha. Sabéis que utilizamos brochas específicas para Chalk Paint porque no dejan marcas, o también podría utilizar un rodillo, pero en este caso por las dimensiones del mueble pues me resulta más práctico utilizar una brocha que el rodillo. En total voy a dar 2 manos de pintura pasando con una lija muy finita entre mano y mano y una tercera mano con una mezcla de pintura y barniz, más o menos mitad y mitad, mitad pintura, mitad barniz. Esto, claro, con los respectivos tiempos de secado, que es muy importante respetarlos para que la pintura luego no se levante, dejar secar muy bien entre mano y mano. El Chalk Paint normalmente tiene un secado rápido, entre 1 y 2 horas suele ser suficiente. El único tener en cuenta de que si es invierno y hace frío y hay humedad, es posible que tarde más en secar. El interior de la mesita en principio lo íbamos a dejar en madera, pero al final a última hora he decidido que también lo voy a pintar. En este caso voy a utilizar un azul mucho más claro que el azul del exterior y la idea es crear contraste, que cuando se abra la puerta, pues que nos sorprenda este azul clarito del interior. El principio es el mismo, vamos a aplicar 3 manos de pintura, bueno, 2 manos de pintura y la última mano una mezcla de pintura y barniz, dejando secar muy bien entre mano y mano. Los pinceles, brochas y rodillos los guardamos en una bolsita de estas con cierre hermético entre mano y mano. Así no tenemos que estarlo lavando si luego vamos a utilizarlo otra vez con el mismo color. Aquí tengo la mesita con la primera mano de pintura ya completamente seca y como veis lo que estoy haciendo es lijarla por completo antes de dar la siguiente mano. Utilizo una lija muy finita, es una lija de 500, también me podría valer una de 360 o una más fina aún, como por ejemplo una lija de 800. Aquí la idea es pasar con la lija sobre toda la superficie para eliminar cualquier pequeño grumo que pueda quedar. Como podéis ver, se queda con este tono blanquecino. Cuando le pase con el trapo, este tono blanquecino se va y cuando dé la siguiente mano de pintura también desaparece. ¿Vale? Este paso es importante porque con esto conseguimos que el acabado sea muy fino, que no quede ninguna marca y que se vea muy bien. Todo este proceso de lijar y pintar lo repito como ya os dije 3 veces y ya la tercera vez lo dejo secar muy bien y estaría la mesita lista para la siguiente fase, que es la fase de la decoración.
Y para decorar, ya os lo había adelantado al inicio del vídeo, voy a utilizar un sello decorativo. Los sellos son esto que veis aquí, es una especie de plantilla de silicona flexible y con relieve. Son muy utilizados, por ejemplo, en manualidades o en scrapbooking. Y Redesign pues tiene también una gama de sellos para muebles. Tiene muchísimos dibujos, nosotros vamos a utilizar este en concreto. La forma de utilizarlos es muy fácil y muy sencilla. Se aplica la pintura sobre la cara del sello que tiene el relieve y después se estampa en la superficie que queremos decorar. La pintura se puede aplicar con rodillo, con pincel o incluso con las almohadillas propias para los sellos. Yo en este caso no voy a utilizar pintura, pero el principio es exactamente el mismo. Yo lo que voy a aplicar es Mixion porque quiero hacer el estampado con pan de oro, pero se aplicaría de la misma forma que se estuviera aplicando pintura blanca. Utilizo en este caso un pincel de estarcido, un pincel para stencil, pero podría utilizar una brocha normal, un rodillo. Aquí lo importante es que la superficie quede completamente cubierta con el material que estemos a utilizar. Si es con pintura, que quede completamente cubierto de pintura. En este caso el Mixion, pues que quede completamente cubierto con Mixion. O sea, que no queden huecos por pintar entre comillas. Y ya una vez tengo el sello preparado cargado de pintura o en este caso de Mixion, es hora de colocarlo sobre la superficie. Yo aquí en este caso como tiene la mesita estas molduras, lo que voy a hacer antes es protegerlas en las zonas donde yo no quiero que se vaya a pegar el pan de oro, más que nada porque el Mixion luego es muy difícil de eliminar. Así que protejo primero con la cinta de carrocero y a continuación voy a estampar mi sello sobre la superficie. Como podéis observar, es muy fácil de utilizar. Una vez decidido dónde se va a aplicar, solo hay que presionar para que la pintura o lo que sea que estés utilizando se estampe en la nueva superficie. Los únicos trucos que hay que tener o los únicos aspectos que hay que tener en cuenta son, por un lado, que una vez puesto no se puede corregir, o sea que hay que estar seguro que ahí es donde va a ir porque luego no hay vuelta atrás. Y por otro lado, hay que presionar de forma uniforme sobre toda la superficie para que la pintura o en este caso el Mixion se transfiera de igual modo a toda la mesita. Si yo presiono más en un sitio y en el otro no presiono, pues corro el riesgo de que en esa parte pues no quede mixción suficiente o no quede pintura suficiente. Pero bueno, es algo un poquito de práctica a la que lo utilicéis un par de veces, le cogéis el truco y os van a encantar estos sellos. Yo la verdad que cada vez los prefiero más a utilizar los stencil porque el efecto visual es muy parecido y el sello la verdad que a mí personalmente me resulta más práctico y más fácil de utilizar. Cuando retiro el sello, aquí se aprecia cómo ha quedado marcado el Mixion. Si esto hubiera sido con pintura, pues se apreciaría el diseño del relieve que tiene el sello. Tengo que esperar un par de minutos hasta que el Mixion cree mordiente y a continuación aplico pan de oro para hacer la magia y conseguir que se vea el dibujo del sello en el lateral de la mesita. Cubro toda la superficie donde he aplicado el Mixion con la hoja dorada y después con ayuda de un pincel suave voy a eliminar todo el excedente. A la hora de cepillar el pan de oro para que salga el dibujo, prepararos porque va a salir pan de oro volando en todas las direcciones, ¿vale? Yo normalmente me ayudo con la aspiradora, suelo tener la aspiradora cerca y a medida que voy cepillando voy aspirando, pero aún así os digo que termino con pan de oro pegado por todos lados, o sea que esto es normal. Y así se ve el sello después de aplicar el pan de oro, o mejor el dibujo del sello, que lo he conseguido en dorado. Pues esto que he hecho voy a hacerlo en las tres caras de la mesita, en los dos laterales y también en la puerta de adelante, en el centro de la puerta. Aplicar el sello
aplicar el pan de oro y a continuación cepillar hasta que salga el dibujo. Como podéis ver, es bastante fácil y es sencillo. Lo único pues es el engorro de tener que cepillar bien el pan de oro y que se quedan los trocitos por todos lados. Pero bueno, luego cuando se limpian con un trapo, pues no se nota, solo queda el dorado en el sitio donde tiene que quedar, o sea, en el dibujo. He terminado con el sello, pero hay otros detalles de la mesita que también quiero que sean dorados, como pueden ser estas patas tan bonitas y únicas que tiene la mesita, o las molduras alrededor de las puertas, o el interior de las molduras de los laterales. Entonces lo que voy a hacer es aplicarle pan de oro de la manera tradicional, o sea, aplicando el mixtion con un pincelito, esperando un ratito y a continuación pues aplicando la hoja dorada por encima. En este caso no voy a utilizar la hoja de pan de oro entera porque me generaría mucho desperdicio, así que lo que hago es cortar en tiras un poquito más anchas que la anchura de la moldura que quiero dorar y la aplico en la superficie. Este es un trabajo un poquito tedioso porque es muy repetitivo, es cortar, aplicar y aparte tener en cuenta que tenéis que hacerlo en un sitio sin corrientes de aire, porque si tenéis alguna corriente de aire, os da el aire acondicionado o el ventilador, pues va a salir todo volando. O sea que tiene que ser un sitio donde la hoja de oro no se mueva. Da trabajo, pero el resultado es muy bonito y merece bien la pena. Una vez he aplicado el pan de oro sobre todas las zonas que quiero que vayan en dorado, lo que hago es utilizar otra vez el cepillo suave y ayudarme de la aspiradora y remover el excedente. Con este último paso quedaría concluida la parte de dorar. La mesita ya casi que la podríamos dejar así, porque la verdad que el azul muy oscuro y el dorado queda precioso, pero lo que vamos a hacer es añadirle también un toque floral. Para ello voy a utilizar este transfer que ahora mismo va a ser uno de mis preferidos porque tiene unos colores preciosos. Este azul y aparte tiene el transfer en sí unos toques dorados que nos vendrán pues perfectos al dibujo de la mesa. Voy a utilizar las flores azules, las blancas no me van a servir. Voy a, dentro del conjunto de las flores azules, no las voy a utilizar todas porque si no se cargaría demasiado, pero sí voy a añadir unos toques florales tanto en el frente como en los laterales. Una vez tengo decidido el dibujo, voy a cortar o a separar de la hoja las flores que voy a utilizar y las voy a aplicar. Y los que conocéis los transfers ya sabéis que son muy fáciles de aplicar, los que no, pues os va a sorprender la facilidad. Lo tengo cortado, sé a dónde va a ir, entonces solo tengo que separar lo que es la hoja transparente donde está el dibujo de la parte de papel de atrás, colocarla sobre la superficie y empezar a frotar hasta que se transfiera por completo. En este caso tiene una pequeña dificultad que son las molduritas, que no es una superficie lisa. Para solventarlo lo que utilizo es un cúter muy afilado para cortar las zonas donde van las dobleces, entre comillas. Para aplicar el transfer, yo en este caso estoy utilizando esta espátula, que es una herramienta específica de redesign para transfer, pero con cada transfer viene una especie de palillo de madera, como los palillos de los helados, y con eso se puede aplicar también.
el conjunto terminado y justo me estoy fijando en el color que se ve en el vídeo, se ve prácticamente negro. Es por la iluminación, ¿vale? Estoy grabando con luz artificial blanca y por eso da la sensación de ser negro cuando en realidad el color es un azul muy oscuro. Por otro lado, como podéis ver, le colocamos una tapa de madera. La mesita llevará una piedra mármol encima, pero nosotros no tenemos esa piedra en el taller, así que le hemos puesto esta tapa de madera solo para que os hagáis una idea de cómo se verá terminada. Y así se ve el interior y así el exterior. Decidme, ¿qué os parece? ¿Os gusta? A mí personalmente me encanta. Es sin duda una de esas piezas que me quedaría en casa sin probar, pero no puede ser. Esta es una pieza que ha llevado muchas horas de trabajo porque tiene muchas técnicas diferentes, pero creo que ha merecido bien la pena. ¿Vosotros qué creéis? ¿Os ha gustado la técnica del sello? ¿La conocíais? ¿La habéis probado? ¿Os habéis quedado con ganas de probarlo? Como habitualmente en la descripción del vídeo os dejamos un listado con todos los materiales utilizados. Cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis nos lo decís en los comentarios y por último agradeceros que hayáis asistido a este vídeo. Esperamos habernos ganado vuestro like y si aún no lo hicisteis suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene.